Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es día 3 de mayo y se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hablaremos un poquito de ello con Eduardo Cordol, que tengo ya al otro lado del micrófono. Eduardo, buenos días. Buenos días a todos. Ahora Hola, hablaremos Edu. un ratito sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pero antes vamos a saludar a Vicky Mañez, buenos días. Buenas. Y vamos a empezar con algo que es realmente importante y es nuestra bolsa de trabajo, la bolsa de trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia. ¿Qué tenemos hoy, Vicky? Vamos a ver qué tenemos hoy. Hoy tenemos varias cosas, como siempre. Ya lo venimos diciendo habitualmente. No se fijen solamente en las ofertas de empleo que planteamos aquí. Hay mucho más. Hay muchas más. Salen diariamente un montón de ofertas de trabajo, también de oportunidades. La gente que está buscando puede inscribirse de alguna manera en la página de la Fundación Caja Rural de Segovia y segoviaempleo.com. Me parece que sí, segoviaempleo.com. Y ahí pueden tener cualquier tipo de información, herramientas, cursos. La verdad es que es una página fantástica. Concretamente esta semana, ¿qué tenemos? Pues para empezar, la empresa global es Informática. Es una empresa especializada en proyectos de desarrollo tecnológico. Está buscando un programador PHP. El Pinar Berries busca una persona para gestionar el mantenimiento de los cultivos en vivero. También tenemos una empresa de referencia dentro del mundo del automovilismo. Si lo que dicen es que si buscas consolidarte como profesional en este sector, la empresa Tier 1 y Tier 2 dan un montón de oportunidades para cualquiera que quiera hacerse profesional, como decía, dentro del sector automovilístico. También nos encontramos con la empresa Hola Food, que está buscando personal para la sección de expedición en su centro cárnico de Villacastín. La empresa Mejor en tu Casa Segovia necesita una empleada de hogar. La empresa Caserío de Lobones necesita también incorporar una persona para la dirección del establecimiento en Valverde de Majano. También nos encontramos con Huercasa, que necesita un técnico dentro del campo administrativo. La cervecería El Carmen necesita un camarero a media jornada. También la empresa Manpower selecciona para una multinacional del sector de alimentación operarios en la línea de producción. La empresa Drillock Technologies busca un técnico de control de calidad en las líneas de fabricación y en el laboratorio. Y Semen Cardona necesita incorporar de forma inmediata un técnico especialista porcino en jornada de 24 horas semanales, domingos, martes y jueves, para el centro ubicado en Segovia, en la población de Mudrián. Y bueno, pues por hoy nada más, pero ya les digo, hay muchas más ofertas dentro del portal de segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural de Segovia. Y herramientas y cosas realmente interesantes. Exacto. Nos pone una cosita Claudia y seguimos, venga. El cochinillo viajero es algo que ha salido de una forma natural. Si el cliente no puede llegar a Segovia, José María va a su casa. Se asa igual, el mismo producto desde la granja aquí va al horno, pero cuando está como a falta de media hora, 40 minutos de horno, le sacamos,
le metemos en un batidor de temperatura, y lo que hacemos con eso es pasteurizarle y conseguir alargar su vida 3 meses de caducidad. Quiere decir que una vez se envasa al vacío y se puede enviar a cualquier punto de España o del mundo. Tenemos el horno en principio precalentado, es decir, que el horno esté caliente, esos 100, 200 grados. Enseguida ya lo que hacemos es sacar el cochinillo y meterle al horno. Una vez que le hemos quitado la envoltura, le metemos al horno sencillamente, sin más, y cerramos el horno. Y mientras la gente está sonriendo, tomando el aperitivo y divirtiéndose, así como a los 3/4 de hora, ya han vuelto a mirar al horno y verán que la piel está crujiente, muy crujiente. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Se nos despierta el hambre, con esto, Sí, con esto. sí, el problema es, yo creo que tenemos que cambiar la hora de hacer los programas. Sí. Porque todos los anuncios que encontramos de este estilo, dicen, joder, hablamos de Huercasa, hablamos de arroces, habla José María, es que todo es apetecible. El colerito aquí en Riaza. Increíble. Bueno, dejadme un momentito que os comente una cosa que yo creo que es importante. Y es que hoy 3 de mayo, pero nos vamos al año 2018, la banda terrorista ETA anuncia en España su disolución y el fin definitivo. Yo creo que es una noticia de la que estamos todos muy contentos. Sí, ¿No, lo que pasa es que parece que lo tenemos como muy lejano. Estamos hablando de hace 5 años, nada más. Sí. O sea, siguen vivitos y coleando. Aunque se hayan disuelto, sí. Pero la mentalidad, la forma de ser, los pensamientos, siguen ahí. Y además, si oyes a muchos políticos, parece que fueron unos chavales que quemaron 3 papeleras. Exactamente. Se cargaron casi 1000 personas. Más de 300 y pico casos está todavía sin esclarecer. Asesinatos, o sea, es algo alucinante. Pero bueno. Edu, te veo muy callado. Sí, estaba pensando en esto último que estaba comentando. Y para poder tener opinión, lo primero que hay que hacer es escuchar. En mi modesta opinión. Entonces, sí, es cierto que en esa fecha dieron un comunicado por el cual decían que se disolvían, pero el daño estaba hecho. El daño que no habían hecho solo ellos, el daño que habían hecho muchísimos políticos vascos de la derecha más autóctona, que todavía siguen estando en el Congreso de los Diputados, y a los que se considera como amigos permanentes para que los partidos que quieren gobernar puedan hacerlo. Sí. Estas personas que estaban allí en aquel momento hablaban de los terroristas como esos chicos pobrecillos que están un poco equivocados. Todo esto viene como consecuencia de una malformación creada por un tipo al que muchos consideran loco, como era Sabino Arana. Y Sabino Arana, inventor, entre otras cosas, de la ikurriña, para quererse parecer a los ingleses. Su hermano, su hermano fue realmente su hermano el que inventó la que ahora llaman ikurriña, y además, de hecho, era exclusivamente la bandera para el PNV. No era una bandera para que luego, como el PNV ha sido el partido de derechas mandante en lo que se considera o se llama ahora País Vasco, entonces Vascongadas, pues dijeron, pues nuestro símbolo, nuestra bandera va a ser la bandera de todos los vascos, y todos los vascos, de derechas, de izquierdas, independentistas y no independentistas, todos tragaron con la idea. Pese a las protestas de los hermanos Arana, que se negaban totalmente. Sí. Pero bueno, como ya eso importaba menos, pues ya se había hecho el daño. Y quiero con esto también hacer una mención especial a los curas vascos, grandes impulsores de los terroristas y de sus actos. Acuérdate del obispo a los que luego les acompañaban para pasar los Pirineos o les resguardaban en terreno sagrado. Pero bueno, no quiero ser especialmente duro.
Esperemos que todo esto termine siendo simplemente algo de la historia y hay que verlo el pensamiento y las formas en las que se produjeron, pero sabiendo que estamos en otra época. Oye, está ocurriendo ahora una cosa, porque estamos con el tema de un problema serio de sequía. Ya de hecho, por ejemplo, en Cataluña hay en torno a 6 millones de personas que están sufriendo restricciones ya en el agua. Y aún así, aquí en España se están destruyendo presas. ¿Por qué? Es una buena pregunta. A ver, no quiero ser conspiranoico, que a veces parece que lo soy, y tampoco me molesta. Pero sí que es cierto que parece que quieren que España se convierta en más serial de lo que realmente ha sido toda su vida. Quieren que se convierta en un desierto. De esta manera, pues seremos pues como los musulmanes del norte de África. Tendremos nuestro desierto y en algunos sitios habrá un pequeño oasis para que vivan los ricos. No lo sé, todo esto es literatura. Lo que sí que es cierto es que se está haciendo todo lo posible para que a España no llegue el agua que sobra en algunos sitios a otros donde falta. Y para más Inri, pues una de las cosas que se inventaron hace muchísimos años, que no es de ahora, es de la época de los romanos, es decir, las represas para mantener el agua y poder luego trasladarla de un lado a otro, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto que luego siguieron los visigodos y siguieron los musulmanes que estuvieron en España y posteriormente hasta hace una serie de años se ha estado dando como muy válido este sistema para paliar la sequía que en España se hace permanente, porque continuamente tenemos pertinaces sequías, como la que estamos pasando ahora. Pues resulta que todo esto que siempre se ha considerado como muy válido, ahora resulta que algunas, voy a poner entre comillas, autoridades, y cierro las comillas, porque de autoridad no tienen ninguna, por lo menos intelectual, les ha ocurrido que hay que quitarlas, porque algunos sandíos dicen que las represas o las presas, etcétera, están en contra de la naturaleza. Estamos hablando ya de científico, la naturaleza que les parió. Sí. De todas formas, os dais cuenta de un pequeño detalle. Estamos hablando, hay veces que tocamos otros temas y hablamos de que cada vez se está fomentando más el separatismo entre todas las personas, entre las regiones, entre todo. De alguna forma yo creo que aquí estamos viendo un poco más de lo mismo. Yo tengo agua, pero tú no tienes, pues te aguantas, es tu problema. O sea, me da mucha pena, pero es que estamos llegando a eso. Tú sabes que desde hace muchísimos años en España se han creado unos departamentos, unas instituciones, que son las instituciones que preservan y conservan las cuencas acuíferas. Sí. Está la Confederación del Ebro, la Confederación del Tajo, la Confederación del Duero, etcétera, etcétera. Estas instituciones, que son de carácter nacional, aunque velan por una parte del territorio, en este caso del territorio anegado por ríos y demás, estas instituciones son de carácter, insisto, nacional y se dedican a hacer el bien para esas cuencas. El problema está en cuando se les da a las autonomías, y ya estoy otra vez con mi perenne machaqueo, cuando se le da a las autonomías una serie de prebendas, como son pues la educación, como son la sanidad, como son el agua, como son tantas cosas que deben de ser algo para toda la nación y no para unos pocos de la nación. Y entonces, como lo que quieren esta gente, sobre todo los separatistas del norte o del este, lo que quieren es separar, como su nombre indica, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues fastidiar en lo posible a los vecinos. Sí. Lo que no se dan cuenta, por ejemplo, los regantes de Aragón o de Cataluña, es que el río Ebro, que pasa por allí, efectivamente, recibe el agua básicamente de Navarra. A través del río Aragón. De todas formas, ya hubo en su día un plan hidrográfico bastante bien desarrollado y se llegó a un acuerdo de Estado con ello y luego se echó para atrás, se paralizó, creo que cuando llegó Zapatero, y se cambió por el tema de las desaladoras. Entonces hay una en Almería que se inauguró 3 veces y que no funciona.
Sí, la verdad es que el tema del ahí- agua ahí- es un tema en el que tienen que ponerse de acuerdo y llegar a acuerdos y tomar medidas. No se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo porque lo primero que tendrían que ponerse de acuerdo es en quitar competencias a quien no las debe de tener. Y eso no lo van a Claro que hacer. no. ¿Cómo van a quitarle competencias a los que luego les dan los votos para poder mandar? Es una pregunta, retórica, pero pregunta. Sí, que vamos a peor. Es increíble. Bueno, pues el tema este de las presas, ya Pero- veremos cómo acaba, pues Vamos a ver, llevan ciento y pico este presas estado, destruidas. como ya dice algún intelectual en las redes y en las radios y en las televisiones en ocasiones, este estado está absolutamente destrozado. Este estado no tiene ya solución. La única solución sería rehacerlo de nuevo. Qué bien, ¿no? Bueno, Sí. Oye, sí, tú Sí, fíjate, creo que no era un tema que no pretendía tocar, pero ya que lo sacas, el tema de nuestros políticos, tú fíjate el espectáculo que nos ofrecieron ayer en la Puerta del Sol de Madrid. Unos y otros, Sí, uno por unos motivos. llega otro por otro. un político, porque como tiene que estar la más alta representación del Estado en una manifestación de índole autonómico, como es la fiesta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, pues el señor presidente del gobierno, lo primero incierto y lo segundo cierto, llega y dice que no va, porque le van a decir que te vote chapote. Y entonces, como le van a decir eso y le van a llamar sinvergüenza, etcétera, etcétera, pues resulta que dice, pues no voy. Entonces, ¿qué hace? Pues manda a su mano derecha, a su adláter, y claro, su adláter no tiene la categoría suficiente como para estar en ese evento. Y entonces, pues, poco menos que obliga a que le cedan un asiento en primera fila, etcétera, etcétera. Y se monta el pollo, cuando realmente, según la distribución de protocolo y eso, no le tocaba nada. Bien, esto es una de tantas y tantas sandeces que se están produciendo en España por el protagonismo de algunos políticos y por la falta de hombría de otros. A mí me recordaba el ¿Cómo espectáculo. estoy, A mí me recordaba, no, pero a mí me recordaba el espectáculo de ayer, lo clásico de los niños de 5 años cuando celebra su cumpleaños y no quiero invitar a Juanito porque el problema es tu mejor amigo, sí, pero ahora ya no. Pero pues yo te junto, O sea, el espectáculo que dieron, sin entrar en profundidades del por qué, sin alinearnos al protocolo, es el espectáculo que montan por cualquier cosa. Es que si os fijáis, es que lo estamos viendo casi a diario, Sí, sí, todos los sí, temas. Tú dices esto, pues entonces yo me opongo, porque como lo ha dicho fulano, pues entonces yo con este no me junto y no lo hago. O estoy en contra. Lo estamos viendo diariamente con todos los temas. Temas la verdad importantes que nos afectan además a todos. La verdad es que yo me quejo con mucha frecuencia de que tratan de infantilizarnos, pero al final es que yo creo que tratan de infantilizarnos porque los infantiles realmente son ellos. Sí, exactamente. Yo creo que falta mucha altura. Juegan política. a eso, yo contigo no me junto, yo contigo no me hablo. Aquí estamos jugando. No, pero todo esto viene por el tema que hablábamos del rollo del agua. Y claro, hace falta gente con altura de miras, gente que tenga una preocupación por el bien común, gente que vea que lo que necesitamos hay que arreglarlo, no exclusivamente temas partidistas y temas políticos, sino que se preocupen por el bien común. Y eso Se no ocurre. supone que Eso están no. para representarnos y para actuar por nosotros, pero lo único que juegan es ser ellos mismos y aguantar el sillón. Bueno, y si os parece, pasamos al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Vale. Que también tenemos mucha libertad de prensa, gracias a Dios. Hombre, yo creo que la libertad de prensa es clave para fortalecer la democracia y sobre todo pues los derechos humanos y que todo el mundo pueda dar su opinión y pueda sobre todo sacar al aire cosas que se investigan y que si no fuera por la prensa pues no saldrían. O sea, si sale la punta del iceberg de cualquier noticia, de cualquier historia, imagínate si no existía libertad de prensa. Pero ahora la pregunta es, oficialmente hay libertad de prensa, pero ¿realmente hay libertad de prensa? Esa autocensura, eso de lo políticamente correcto, de alguna forma no está mermando esa libertad. Se puede opinar de unas cosas, de otras no, depende de quién opine, la reacción es de una forma o es de otra. ¿Realmente vivimos, Eduardo, Vicky, pensáis que tenemos algo de libertad de prensa? Cada vez menos. Joder. Vamos a peor, como en todo. Vamos a peor. Antes la gente se enfrentaba, discutía. Ahora no se puede.
De hecho, en muchas ocasiones está prohibido lo que tú decías, lo políticamente correcto. Es que esto no se puede decir, es que de esto no se puede hablar. Vamos a ver que yo opino así y que no estoy insultando a nadie por dar mi opinión. Es que no se puede, cada vez peor. Eduardo seguro que sí está de acuerdo en que la libertad existe. Yo tengo que decir que haciendo uso, por supuesto, de este micrófono que me ofrecéis, que esto es principal y sin el cual no lo podría decir. Y luego haciendo uso de ese 0,1% que yo creo que existe de libertad de prensa, es decir, el 0,1, lo has calculado. El 99 no existe, 99,9 no existe. Bueno, pues haciendo uso de ese 0,1% que sí que existe, yo voy a decir que no hay libertad de prensa. La libertad de prensa es una entelequia. Aquí todos los periodistas, todos, cuando digo todos, ya se sabe que puede haber alguna excepción, pero todos. Y todos los medios, todos, puede haber alguna excepción, pero todos los medios están manipulados, teledirigidos, por unos o por otros. Y eso no es libertad de prensa. Cuando en la prensa, en general, se habla de cualquier tema, siempre está preñado de la podredumbre de los partidos políticos, de los intereses económicos, etcétera, etcétera. Eso no es libertad de prensa. Yo me acuerdo cuando era pequeña que en mi casa se compraban dos periódicos, uno de derechas y otro de izquierdas, porque ya había derechas y izquierdas, claro está. Y recuerdo que comentábamos que era la única forma de poder hacerte una opinión personal sobre cualquier tema que se tocase. Y podías juzgar, sabías lo que pensaban unos, sabías lo que pensaban otros, y tú llegabas a tu propio pensamiento. Ahora ya ni eso. De alguna manera el 80% de los medios escriben al dictado y luego, como tú bien dices, están manipulados por los temas políticos. O sea, es que la política ha llegado a tal punto que está presente en todo. Vosotros seríais muy pequeños por aquel entonces, pero ya se recoge en las Cortes de Cádiz en el año 1810, ya es la primera vez que se recoge en la historia de España la libertad. Me alegro que lo recuerdes, Ezequiel. Yo no tengo idea. Por eso, eres muy pequeño vosotros dos. Pues ya ahí se recoge en las Cortes de Cádiz la libertad de imprenta, mediante un decreto, insisto, en el año 1810. Había una legislación tremenda, muy restrictiva en esta materia, y yo creo que se dio un paso importante para aquella época. Es posible que solamente se quedara en la intención. No, se quedó en la imprenta, es decir, en el poder imprimir, que era muy importante, bien cierto es, pero se quedó en el poder imprimir. Otra cosa es que luego te dejen imprimir una cosa u otra. Yo, como sabéis, he sido articulista en periódicos de derecha, o medios de derecha y medios de izquierda. Y en ambos he sufrido restricciones a lo que podía decir y a lo que no podía decir. Entonces tengo experiencia. Yo recuerdo cuando... El único sitio donde no tengo ninguna cortapisa es con vosotros. No, así de claro. Es que tú sabes que yo también he sufrido muchas historias de esas. Yo recuerdo cuando tú escribías nada más ni nada menos que Mundo Obrero. Y también las presiones que tenía. Yo también sabes que he escrito muchos artículos, y quizás por eso, porque lo hemos sufrido, es por lo que aquí en Nordeste Radio que no vamos a poner ninguna traba, cada uno que opina, y luego que decidan quien realmente tienen que decidir, que es quien nos está escuchando, y que vean las cosas. Quien lo escucha, lo lee o lo ve, sí, efectivamente. Esa es la idea, porque además, tú fíjate que yo no sé por qué ese ansia, esa necesidad de controlar la prensa, al decir la prensa me refiero a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, a todos los medios de comunicación, desde tiempos inmemoriales, porque, claro, de Franco que vamos a contar que no sepamos. Pero antes, ya en la República, acordaros de la famosa ley de la defensa de la República, que era la leche, lo que había también. O sea, que siempre se han tratado de controlar los medios. Y ahora, de verdad, yo creo que ahora una de las peores censuras que hemos tenido en la historia es lo de lo políticamente correcto. Sí, es algo tremendo. Sí, de esto no se puede hablar, esto no se puede decir. Se están cambiando los nombres absolutamente de todo. Yo tengo súper grabado el comentario de nuestro amigo ya fallecido José Luis, que era cojo,
y cada vez que la gente lo denominaba de otra manera decía, no hombre, no, que no pasa nada, que soy cojo. Es tan simple como eso. Es cuando tú ves a un negro y ya no se puede decir negro, porque es un insulto. Un insulto, vamos a ver, yo no sé quién, que todo el mundo es tan susceptible que ahora todos son insultos. No se puede decir, no se puede hablar de un minusválido. ¿Pero por qué? Si no le estás insultando. No, por eso, Vicky, un médico que conocíamos, que creo que todavía existe, decía con mucho salero aquello de tú eres idiota, y no te lo digo como insulto, te lo digo como diagnóstico. Es verdad, es que llega un punto que dices... De ese gran amigo tengo muchas frases. Estamos tan limitados que dices, espera, de esto no puedo hablar, esto no lo puedo decir. Dices, pero bueno, vamos, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, si es que ahora, y lo estamos viendo, hasta los animales tienen más derechos que los hombres. O sea, es que estamos tan coartados a todos los niveles que dices, me cachis con la libertad de prensa. Bueno, pero sí hemos de reconocer, la libertad de expresión, hemos de reconocer que la libertad de expresión no es la que quisiéramos. Quizás tiene pues ciertas faltas, pero cierta libertad hay, y es absolutamente fundamental. ¿Me explico? Si no hay libertad de expresión, difícilmente puede haber democracia. Sí, lo que pasa es que la libertad de expresión tiene que estar también, yo lo entiendo, tiene que estar moderada por un principio, que es el principio de la libertad en general. La libertad mía termina donde empieza la del otro. Está claro. Y si no tenemos eso en cuenta, pues mal vamos. Eso está claro, pero realmente para eso están los tribunales, y para eso está, si hay difamación, si hay calumnia, que en ocasiones se puede producir, o sea, tampoco es un libertinaje de expresión, pero sí, pero para eso están los tribunales, en el supuesto de que digas algo o hagas algo que no debes. Por luego está la ética, la honradez y la legalidad dentro de la libertad de expresión. ¿Está claro? Mira, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, de los derechos y deberes del hombre, en el artículo 4 dice, muy clarito además, toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Pues... Eso los norteamericanos se lo pasan por debajo del arco. ¿Y el resto del mundo? Mira, lo que acaban de hacer con la profesora esta, que muestra algo tan obsceno como la estatua de Miguel Ángel de David. El David de Miguel Ángel es una obra maestra de la que todos estaríamos orgullosos de tener, ya no en nuestra casa, en nuestro país, para poderla tener cerca de nosotros. Bueno, pues esta mujer, profesora de arte, llega a sus alumnos, les explica que el mármol, que el no sé qué, que se hace de una sola pieza, que tal, y la cogen, y los padres, los mentecatos norteamericanos, la cogen y la echan del colegio por enseñar la estatua, porque el David de Miguel Ángel, ¿de qué año estamos hablando? De 1500 y pico. El David de Miguel Ángel aparece con su prepucio al aire. Entonces dices tú, y por esto hay que echar a una profesora 500 años después del colegio. Y a estas alturas nos vamos a asustar. No hay libertad de opinión ni libertad de nada. Y donde más se está dando eso no es en los países comunistas, que por supuesto se ha dado siempre. Es que se está dando ahora en los países no comunistas. Es que ahora somos muy buenos, Edu. Pero los temas de esta falsa moral, de estas tonterías de moral, ya me contarás tú a mí, una obra de arte, joder, pero de esto hemos tenido muchísimos antecedentes, Sí. Pero además a todos los niveles. Si se están prohibiendo películas de Disney, por ejemplo. Incluso están cambiando títulos, incluso libros. Por ejemplo, Agatha Christie, como la novela de los 10 negritos, ya no se puede llamar Los 10 negritos. Es que es un insulto. Estamos alcanzando... Pero es que luego ese buenismo exagerado no se transmite en los hechos de la gente. La gente no tiene esos comportamientos tan buenistas, sino simplemente es para molestar a los demás o para ofenderse por cualquier cosa. Porque ¿por qué nos ofendemos por tantas cosas? Aquella película horrorosa, digo horrorosa por el horror que producía, no porque la película fuera mala. Horrorosa, que era Fahrenheit... sí, la quema de los libros. 8, no recuerdo la cifra. En la que se quemaban los libros, que la gente no podía leer cosas que no estuviesen mandadas por los políticos de turno.
Es que vamos a eso. Pero eso es algo muy frecuente en la historia, o sea, la estamos teniendo continuamente, el tema de la censura de libros, de la prohibición de libros, ¿eh? Sí, cada vez más. Hombre, la quema de libros que se produjo en Alemania, Sí. todo lo que no fuese a favor del Reich, etcétera, etcétera, que tanto se ha criticado, es que lo están haciendo ahora los demócratas en el mundo. Aunque no hagan piras de libros, están echando a la pira del conocimiento a muchísimos autores, a muchísimos lectores y a muchísima gente. Pero es que esto no, es que esto parece que es que ahora es normal, que es lo que debe de ser. Pero ¿cómo nos están engañando de esta manera? ¿En manos ¿Cómo de nos quién estamos estamos? dejando engañar, Eduardo? Nos estamos Porque dejando al engañar. final la algunos culpa final se es estarán nuestra. dejando engañar. Yo no me dejo engañar. Lo que pasa es que no puedo hacer nada. No tengo No, tú capacidad como persona para poder individual hacer no. Pero al final nos convertimos en borreguitos. Claro que podemos hacer, por lo menos protestar. nada. En fin. Claro. Hagamos Bueno, una broma de todo esto y no borreguitos, pero me he enterado de que alguien le ha tocado un cordero. A ver si toca algo. Aunque sea pata. Bueno, para terminar un poco, si queréis, con el tema este Venga, del tenemos Día 5 de la minutos. Libertad de Prensa, la UNESCO todos los años pone un eslogan. Bueno, pues que sepáis que el eslogan de este año es que están invitando a todo el mundo a publicar un único mensaje. Todo va bien. Tan simple como eso. todo va bien. Te lo juro, Eduardo. Eso sí, le dicen, porque si A ver. todo está bien en las noticias, entonces algo va mal en el A periodismo. ver, ¿recordáis aquella frase que se hizo también famosa de que la raza aria es la más perfecta del mundo? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí. Sí, pues a mí me Bueno, encanta porque... simplemente recordar que si en Europa se han destruido 230 represas o presas, más de la mitad ha sido en España. En España. pues a disfrutar, que no tengamos agua, ¿ves? Ay, Si nos lo ganamos, es que llega un punto que dices, bueno, pues vale. si el mundo del botijo levanta la cabeza. Pues sí. La verdad es que sí. Bueno, que... Y el botijero, botijero. ese sí que era importante. Eso sí que era importante. Nos tenemos creyendo, amigos. Les vamos a dejar. Eduardo Córdoba, amigo, muchísimas gracias. Nada. Un besote, encantado. Edu. Y ya un tienes beso. una excusa más para venirte para acá, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad. Claro. Guardarlo en el alcanfor. Vicky, muchísimas gracias. Hasta mañana. Claudia, muchísimas gracias. Amigos, acuérdense, mañana estaremos aquí otra vez a las 11. Un abrazo fuerte de Ezequiel Ciñaque. Hasta mañana.